Todos lloraron a su viuda, pero no era su esposa. El 3 de noviembre de 1973, el cine mexicano perdió a uno de sus galanes más enigmáticos. Arturo de Córdoba murió rodeado de homenajes, coronas de flores y titulares solemnes. Las cámaras captaron a una mujer vestida de negro, inconsolable, caminando detrás del féretro. Para el público, no había dudas. Esa mujer era su viuda, su compañera de vida, la única. Pero esa imagen, repetida durante décadas, ocultaba una verdad explosiva. Porque mientras la prensa hablaba de amor eterno y de una relación legendaria, la esposa legal de Arturo de Córdoba no estaba ahí. No apareció en las fotos. No fue mencionada en los discursos. No recibió el pésame público. Y, sin embargo, era la única mujer que, ante la ley, podía llamarse su esposa. Durante más de 30 años, Arturo de Córdoba llevó una doble vida perfectamente compartimentada. Una vida pública, cuidadosamente construida para el cine, donde el amor tenía un rostro claro y aceptable. Y una vida legal, silenciosa, invisible, sostenida por una mujer que eligió desaparecer para no destruir el imperio que su marido había levantado. Su nombre era Ena Arana, y fue borrada de la historia, sin que nadie se atreviera a preguntar por ella. Esta no es una historia de infidelidad común. Es el relato de cómo un actor controló su imagen con precisión quirúrgica, cómo la prensa colaboró en el engaño y cómo una esposa legítima aceptó vivir en las sombras para proteger un apellido que nunca la protegió a ella. Mientras México lloraba a un ídolo, una verdad incómoda quedaba enterrada con él. Hoy, décadas después, esa verdad vuelve a la superficie y obliga a replantear una pregunta que nadie quiso hacer en 1973. ¿Quién fue realmente la mujer que Arturo de Córdoba ocultó durante toda su vida? Antes de convertirse en Arturo de Córdoba, el galán sofisticado del cine mexicano, fue simplemente Arturo García Rodríguez, un joven nacido en Mérida, Yucatán, en 1908. Su origen no fue miserable ni escandaloso, pero sí limitado para alguien que soñaba con trascender. Desde muy temprano entendió una verdad que marcaría toda su vida. Para llegar lejos, no bastaba con el talento, había que construir un personaje. Arturo creció en un entorno donde la respetabilidad importaba más que la felicidad. La familia, el apellido, la conducta pública eran valores incuestionables. Esa educación moldeó a un joven observador, disciplinado y profundamente consciente de cómo se le percibía. No era impulsivo, no era ingenuo, era meticuloso. Y esa meticulosidad sería su mayor fortaleza y su mayor condena. Cuando decidió dedicarse a la actuación, comprendió que su nombre no era suficiente. Arturo García Rodríguez no sonaba a estrella. Así nació Arturo de Córdoba, un nombre elegante, urbano, calculado para encajar en una industria que empezaba a fabricar ídolos. Cambiar de nombre no fue un capricho artístico, fue un acto fundacional. La separación definitiva entre el hombre privado y la figura pública. En los años 30, el cine mexicano comenzaba a consolidarse, pero aún no perdonaba las grietas morales. Los actores no solo debían actuar bien, debían vivir correctamente, al menos de cara al público. Arturo lo entendió mejor que nadie. Mientras otros improvisaban su vida personal, él empezó a ordenarla como si fuera un guión. Su ascenso fue rápido. Su voz grave, su presencia intensa y su mirada ambigua lo convirtieron en un galán distinto, más oscuro, más cerebral. No era el charro alegre ni el amante ingenuo. Era el hombre sofisticado, el amante peligroso, el personaje que insinuaba más de lo que decía. Ese estilo lo volvió indispensable y también difícil de leer. Con el éxito llegó el miedo. Miedo a perderlo todo. Miedo a que una decisión privada destruyera una carrera pública. Arturo nunca fue un hedonista descontrolado. Al contrario, cada paso estaba medido. Y cuando su vida sentimental comenzó a volverse compleja, no reaccionó con escándalo, sino con estrategia. Fue entonces cuando se casó con Ena Arana. El matrimonio, celebrado en 1933, no fue un acto romántico, sino estructural. Ena representaba estabilidad, legalidad, orden. Con ella podía construir una familia correcta, una base que blindara su imagen ante cualquier sospecha.
Tuvieron hijos, compartieron un hogar discreto y cumplieron con todas las formalidades que la sociedad exigía. Pero esa familia nunca fue parte del proyecto público. Arturo no quería ser visto como un hombre doméstico. Su atractivo residía en el misterio, en la ambigüedad, en la sensación de inaccesibilidad. Mostrar una esposa y varios hijos habría roto ese encanto. Así comenzó la división. Una vida legal que existía en silencio y una vida pública cuidadosamente diseñada para el espectáculo. Ena Arana aceptó ese pacto implícito. No hay evidencia de que fuera engañada sobre la naturaleza de la carrera de su marido. Sabía que su papel era sostener la estructura, no protagonizarla. Su poder no estaba en la visibilidad, sino en la legalidad. Mientras ella existiera en los registros, nadie podía ocupar su lugar real. Arturo, por su parte, perfeccionó el arte de compartimentar. En el trabajo era intenso, seductor, omnipresente. En casa era distante, correcto, ausente. No mezclaba mundos, no permitía filtraciones. Cada relación tenía un espacio y un límite. Esa capacidad de control lo convirtió en una figura respetada, pero también profundamente sola. La prensa colaboró sin hacer demasiadas preguntas. En una época donde los estudios y los medios funcionaban como aliados, nadie estaba interesado en revelar lo que podía dañar a una estrella rentable. El silencio no fue solo una decisión personal. Fue un acuerdo tácito entre el actor y el sistema que lo sostenía. Con los años, esa estructura se volvió más rígida. Arturo ya no podía permitirse errores. Cada rumor debía ser neutralizado. Cada vínculo, cuidadosamente administrado. El éxito, lejos de darle libertad, lo encerró en una jaula invisible. Y dentro de esa jaula, la figura de Ena Arana permanecía intacta, pero borrada. Ese doble juego parecía funcionar. La carrera avanzaba. El prestigio crecía. El público admiraba al galán sofisticado sin saber nada de la familia que lo sostenía desde las sombras. Arturo había logrado lo que se propuso. Control absoluto de su imagen. Pero toda estructura basada en el silencio tiene un punto de quiebre. Y en la vida de Arturo de Córdoba, ese punto llegó cuando apareció una mujer que no aceptó ser invisible. Una actriz tan fuerte como él, tan carismática, como peligrosa para el equilibrio que había construido. En la siguiente parte, esa mujer irrumpirá en su vida pública y lo obligará a sostener la mentira más grande de todas. Porque cuando el amor deja de ocultarse, el silencio empieza a ser insuficiente. Y ahí, el sistema cuidadosamente diseñado por Arturo comenzará a resquebrajarse. Cuando Arturo de Córdoba conoció a Marga López, el delicado equilibrio que había construido durante años comenzó a tensarse peligrosamente. Hasta ese momento, su doble vida funcionaba con precisión quirúrgica. Una esposa legal fuera del encuadre y una imagen pública cuidadosamente controlada. Pero Marga no era una presencia secundaria, era una estrella en ascenso, una mujer con carácter, talento y una fuerza escénica imposible de ocultar. Su encuentro no fue casual ni discreto. Coincidieron en el set, en un contexto donde la química no podía disimularse. Desde la primera película juntos, la cámara captó algo que el público percibió de inmediato. Una intensidad real, una cercanía que trascendía el guión. No era solo actuación, era conexión. Y en el cine de los años 40, esa diferencia se notaba. Pronto comenzaron a compartir proyectos de manera constante. 13 películas en menos de una década. Demasiadas para que la relación pudiera explicarse solo como profesional. La prensa empezó a construir un relato conveniente. Arturo de Córdoba y Marga López, la pareja perfecta del cine mexicano. Elegantes, apasionados, complementarios. El público los adoptó sin cuestionar nada más. Ese fue el momento exacto en que la esposa legal dejó de existir incluso como rumor. Ena Arana, la mujer con la que Arturo llevaba años casado, desapareció por completo del discurso mediático. No era negada explícitamente, simplemente no era mencionada, como si el silencio pudiera borrar la legalidad. Marga López, a diferencia de otras mujeres en la vida de Arturo, no aceptó ser solo un apéndice emocional. Vivieron juntos, compartieron rutinas, viajes, decisiones cotidianas. Para el entorno artístico eran marido y mujer. Para la prensa, también.
Solo ante la ley, no lo eran. Esa contradicción se sostuvo durante casi 10 años sin que nadie la desafiara abiertamente. Arturo permitió y fomentó esa ilusión. Le convenía. Marga encajaba perfectamente con la imagen del galán urbano sofisticado que él proyectaba. Juntos representaban una modernidad elegante, alejada del modelo familiar tradicional. Mientras el público lo celebraba, el matrimonio legal seguía intacto en la sombra, protegido por el mismo silencio que lo había creado. Pero esa situación no era sostenible a largo plazo. Vivir como pareja pública genera expectativas. Y Marga López, con el paso del tiempo, comenzó a exigir claridad. No necesariamente un escándalo, pero sí una definición. Ser la mujer de Arturo de Córdoba en todo, menos en los papeles, empezó a pesar. Las tensiones crecieron. Arturo, fiel a su naturaleza, evitó el conflicto frontal. No discutía, no aclaraba, no decidía, postergaba. Su estrategia seguía siendo la misma: ganar tiempo, mantener compartimentos separados, confiar en que el sistema resistiría. Pero por primera vez, el sistema dependía de alguien que no estaba dispuesta a desaparecer. La presión no venía solo de Marga, también del entorno. Productores, periodistas, colegas empezaron a asumir públicamente que ella era su esposa. Cada entrevista, cada aparición juntos reforzaba esa narrativa. Arturo no la corregía. El silencio volvía a ser su herramienta principal. Mientras tanto, Ena Arana seguía existiendo en otro plano, criando a los hijos, sosteniendo la legalidad, observando desde lejos cómo otra mujer ocupaba el lugar simbólico que le correspondía. No hay registros de enfrentamientos públicos ni reclamos. Su resistencia fue distinta: permanecer, no irse, no ceder el título que la ley le otorgaba. Esa coexistencia imposible, una esposa legal invisible y una pareja pública no reconocida, definió los años más exitosos de la carrera de Arturo de Córdoba. Fue también el periodo en que su vida personal se volvió más frágil. Vivía en una representación constante, incluso fuera del set. Ya no actuaba solo para el público, sino para sostener una mentira funcional. El quiebre llegó cuando la relación con Marga López empezó a deteriorarse. Los celos, las ausencias y sobre todo la falta de definición erosionaron el vínculo. Marga no podía avanzar ni retroceder. No era esposa, pero tampoco una amante ocasional. Estaba atrapada en un limbo emocional creado por la indecisión de Arturo. La separación fue silenciosa, como todo en su vida. No hubo comunicados ni escándalos, simplemente dejaron de aparecer juntos. Para el público, fue el final de una pareja legendaria. Para Arturo, fue la confirmación de que su estrategia tenía límites. Por primera vez, el silencio no había protegido, había destruido. Ese final dejó secuelas profundas. Arturo perdió algo más que una compañera sentimental. Perdió el control absoluto del relato. El público empezó a especular. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué una relación tan sólida se desvanecía sin explicación? Pero lo peor aún estaba por llegar, porque el vacío que dejó Marga López no sería ocupado por una figura discreta. Sería ocupado por una mujer aún más poderosa, más visible y menos dispuesta a aceptar zonas grises. Una mujer que no toleraría la existencia de una esposa legal en las sombras. En la siguiente parte, esa figura irrumpirá con fuerza, y Arturo de Córdoba se verá obligado a tomar la decisión más radical de su vida: elegir una imagen definitiva, aun cuando eso implique borrar para siempre a la única mujer que nunca dejó de ser su esposa ante la ley. Tras la ruptura silenciosa con Marga López, Arturo de Córdoba entró en la etapa más peligrosa de su vida personal, aquella en la que el control deja de ser una herramienta y se convierte en una obsesión. Durante años había logrado administrar su doble existencia con precisión, pero el desgaste era evidente. El público empezaba a hacer preguntas, la prensa a insinuar, y él a perder el margen de maniobra que tanto había cuidado. El cine mexicano de los años 50 ya no era el mismo. La industria se profesionalizaba, los contratos se endurecían, y la vida privada de las estrellas comenzaba a convertirse en mercancía. Arturo entendió antes que muchos que el nuevo contexto exigía una narrativa clara. La ambigüedad, que antes alimentaba el misterio,
ahora amenazaba con convertirse en escándalo. Fue entonces cuando apareció una figura decisiva. No llegó como amante ocasional ni como actriz secundaria, sino como un símbolo de poder, carácter y visibilidad absoluta. Una mujer que no aceptaba medias verdades ni zonas grises. Su sola presencia obligaba a elegir. Y Arturo, por primera vez, ya no podía postergar. El encuentro no fue inocente. Se produjo en un entorno donde la exposición era inevitable. Eventos sociales, reuniones del medio, miradas cruzadas bajo el escrutinio de la prensa. Desde el inicio quedó claro que aquella mujer no estaba dispuesta a hacer una historia paralela. No aceptaría vivir en la sombra ni compartir un relato incompleto. Para alguien acostumbrado a compartimentar su vida, esa exigencia fue una amenaza directa. Arturo reaccionó como siempre había reaccionado ante el peligro, cerrando filas, ajustando el guión, reforzando el silencio. Pero esta vez, el silencio debía ser más radical. Ya no bastaba con ocultar una relación. Había que eliminar cualquier rastro que pudiera contradecir la nueva imagen que se estaba gestando. La esposa legal, Ena Arana, se convirtió entonces en un problema estructural, no porque hubiera hecho algo, sino porque su sola existencia legal desmentía el relato que Arturo necesitaba imponer. Mientras ella siguiera siendo su esposa ante la ley, ninguna nueva narrativa sería completamente segura. Y Arturo no estaba dispuesto a correr riesgos. La solución no fue el divorcio. Divorciarse habría implicado admitir públicamente la existencia de un matrimonio oculto durante décadas. Habría abierto preguntas, archivos, explicaciones. Era exactamente lo que quería evitar. En lugar de eso, eligió una estrategia más fría y efectiva: profundizar la invisibilidad. Ena Arana no fue expulsada de la vida de Arturo. Fue borrada del relato. Continuó existiendo en el plano legal, pero desapareció por completo del discurso público. No aparecía en fotografías. No era mencionada en entrevistas. No figuraba en biografías oficiales. Era una esposa sin cuerpo mediático, una figura sin rostro. Ese borrado no fue casual. Requirió acuerdos tácitos, complicidades silenciosas y una disciplina férrea. Arturo controlaba cada palabra, cada aparición, cada respuesta. La prensa, consciente del valor del actor, colaboró. Nadie ganaba exponiendo una verdad incómoda. El silencio seguía siendo rentable. Mientras tanto, la nueva relación avanzaba con rapidez. Apariciones públicas, gestos de cercanía, una narrativa cuidadosamente ensayada. El mensaje era claro. Arturo de Córdoba tenía una vida sentimental coherente, moderna, visible. No había espacio para dudas. La imagen se consolidaba a costa de una verdad enterrada. Para Ena Arana, esa etapa significó el aislamiento definitivo. No hubo declaraciones, ni reclamos públicos, ni intentos de irrupción. Su poder residía en otra parte, en los papeles, en la legalidad, en una existencia que no necesitaba cámaras para ser real. Permanecer casada, aún en la invisibilidad, era su forma de resistencia. Arturo sabía que mientras ella siguiera siendo su esposa ante la ley, ninguna mujer podría ocupar ese lugar de forma definitiva. Esa tensión lo acompañó hasta el final. Vivía protegido por una imagen pública sólida, pero atado a una verdad que no podía reconocer sin destruirla. El precio de ese control fue alto. La distancia emocional se volvió permanente. La vida privada, un terreno minado. Arturo ya no actuaba solo en el cine. Actuaba todo el tiempo. Cada gesto debía encajar con la narrativa que había elegido. No había espacio para la espontaneidad ni para la reparación. La salud empezó a resentirse. El estrés, las decisiones acumuladas, la imposibilidad de cerrar ciclos. El hombre que había dominado su carrera con inteligencia comenzaba a pagar el costo humano de haber vivido siempre dividido. El control absoluto, lejos de liberarlo, lo había atrapado. A finales de esa década, el sistema que había construido parecía sólido desde fuera, pero estaba vacío por dentro. La esposa legal seguía existiendo, invisible pero intacta. La pareja pública brillaba, pero sin sustento legal. Y Arturo, en el centro, sostenía una estructura que dependía de que nadie hiciera la pregunta equivocada. Esa pregunta, sin embargo, ya estaba en el aire. Y no vendría de la prensa ni del público,
sino de la vida misma. Una crisis inesperada obligaría a Arturo de Córdoba a enfrentar, por primera vez, las consecuencias físicas y emocionales de su doble juego. En la siguiente parte, el control se romperá de la forma más cruel. La enfermedad, la muerte de un hijo y la fragilidad del cuerpo pondrán en jaque el relato cuidadosamente construido. Y entonces quedará claro que hay verdades que pueden ocultarse durante años, pero no para siempre. Durante años, Arturo de Córdoba creyó que el silencio era una muralla infranqueable, que mientras controlara la imagen, las palabras y los gestos, nada podría derrumbar la estructura que había construido con tanta disciplina. Pero hubo algo que nunca pudo dominar: el cuerpo. Y cuando el cuerpo empezó a fallar, todo aquello que había mantenido oculto comenzó a presionar desde dentro. A finales de los años 60, Arturo sufrió un derrame cerebral que lo dejó físicamente debilitado y emocionalmente expuesto. No fue solo un episodio médico, fue una ruptura simbólica. El hombre elegante, preciso y siempre contenido empezó a depender de otros. Perdió autonomía, energía y, sobre todo, la capacidad de sostener la representación constante que había definido su vida. Para el público, la noticia se manejó con cautela. Problemas de salud, reposo necesario, una recuperación lenta. Nada que alterara la imagen del galán respetable. Pero en el ámbito privado, la situación fue mucho más grave. Arturo ya no podía fingir normalidad. El silencio por primera vez no era suficiente. La enfermedad obligó a reorganizar su entorno. Decisiones prácticas, cuidados diarios, acompañamiento constante. Y en ese reordenamiento, las fronteras que había trazado durante décadas comenzaron a superponerse. La esposa legal, invisible pero siempre presente en los registros, seguía siendo una figura clave en términos formales. La pareja pública, visible y emocionalmente dominante, ocupaba el espacio simbólico. Arturo quedó atrapado entre ambas realidades, sin la fuerza para mantenerlas separadas. La culpa empezó a manifestarse de maneras sutiles. No en confesiones, sino en silencios más densos, en miradas evasivas, en una melancolía que ya no podía ocultarse detrás de la ironía o la elegancia. El hombre que había controlado cada detalle empezó a enfrentarse a la suma de sus decisiones. En ese contexto, llegó el golpe más devastador: la muerte de su hijo Alonso, un hecho que no solo rompió cualquier estructura emocional restante, sino que expuso la fragilidad absoluta del sistema que Arturo había defendido durante toda su vida. La pérdida fue un punto de no retorno. No hubo imagen pública que pudiera amortiguarla. Para alguien que había sacrificado vínculos en nombre del control, perder a un hijo fue una confrontación brutal. La enfermedad había debilitado el cuerpo. La muerte de Alonso quebró el espíritu. Arturo entendió, demasiado tarde, que el orden que había protegido no podía ofrecer consuelo cuando realmente lo necesitaba. A partir de ese momento, su deterioro se aceleró. Las apariciones públicas se volvieron esporádicas. El hombre sofisticado dio paso a una figura cansada, apagada, sostenida por la inercia de su prestigio pasado. La vida privada, que siempre había mantenido en compartimentos estancos, se convirtió en un caos silencioso. Ena Arana, la esposa legal, seguía existiendo en el mismo lugar incómodo de siempre, fuera del foco, pero dentro de la estructura. Nunca reclamó protagonismo, nunca apareció para revelar nada. Su poder residía en la paciencia y en los papeles, en la certeza de que, al final, la legalidad no necesita cámaras. Arturo sabía que el tiempo se agotaba. Sabía también que no había forma de corregir el pasado sin destruir la imagen que había defendido con tanta obstinación. No hubo confesiones públicas, ni intentos de reparación visibles. Su manera de enfrentar el final fue coherente con toda su vida: sostener el silencio hasta el último momento. Ese silencio, sin embargo, ya no era una estrategia, era una carga. La enfermedad había eliminado la distancia entre el hombre y sus decisiones. Arturo ya no podía escapar de las consecuencias emocionales de haber vivido siempre dividido. Cada ausencia, cada mentira funcional, cada omisión empezaba a pesar. Cuando finalmente murió, en noviembre de 1973, el país volvió a responder como él había previsto. Homenajes, elogios, una narrativa ordenada. La mujer visible ocupó el lugar simbólico de viuda ante el público.
La esposa legal, una vez más, quedó fuera del encuadre. Pero algo había cambiado. Ya no se trataba solo de una doble vida bien administrada. Se trataba de un legado frágil, construido sobre silencios que ahora empezaban a resquebrajarse. Porque la muerte, a diferencia del éxito, no se puede controlar. En la siguiente parte, ese quiebre se hará evidente. El funeral, los documentos y la ley sacarán a la superficie aquello que Arturo había mantenido oculto durante más de 30 años. Y entonces la mujer borrada volverá a existir, no ante las cámaras, sino ante el único espacio donde el silencio ya no tiene poder: la legalidad. La muerte de Arturo de Córdoba no fue solo el final de una carrera brillante. Fue el momento exacto en que el silencio, cuidadosamente administrado durante más de 3 décadas, perdió toda utilidad. Porque mientras el país despedía a un ídolo del cine de oro, la maquinaria legal comenzaba a hacer lo único que el mito no podía controlar: nombrar la verdad. El funeral fue, como se esperaba, un acto solemne y mediático. Las cámaras enfocaron a la mujer que durante años había sido presentada como su compañera de vida. Los titulares hablaron de la viuda inconsolable, de un amor eterno, de una historia romántica que cerraba con dignidad. Nada parecía fuera de lugar, nada, salvo un detalle esencial. Esa mujer no era su esposa ante la ley. Mientras la prensa cerraba filas alrededor de una narrativa cómoda, en otro espacio más discreto, más frío, se abrían carpetas, se revisaban documentos y se pronunciaba un nombre que llevaba décadas sin aparecer en público: Ena Arana, la esposa legal, la mujer invisible, la figura que Arturo de Córdoba había logrado borrar del imaginario colectivo, pero no del registro civil. La aparición de Ena Arana no fue escandalosa. No hubo declaraciones, ni lágrimas frente a las cámaras, ni intentos de protagonismo. Su presencia se dio donde siempre había estado: en los papeles, actas, contratos, registros matrimoniales. La ley no necesitaba fotografías ni entrevistas. Solo necesitaba constatar un hecho irrefutable: Arturo de Córdoba murió casado con ella. Ese dato simple y devastador alteró de inmediato el equilibrio de poder. Todo aquello que durante años había funcionado por consenso social comenzó a desmoronarse frente a la legalidad. La mujer visible perdió de golpe cualquier derecho formal. No importaban los años compartidos, ni la vida pública, ni la percepción del público. Ante la ley, no era nadie. Para Ena Arana, ese momento no fue una victoria emocional. Fue la confirmación de una espera larga, silenciosa y profundamente costosa. Había sostenido su lugar sin reclamarlo. Había aceptado desaparecer del discurso público para no destruir una carrera que también era el sustento de sus hijos. Y ahora, sin decir una sola palabra, la ley le devolvía aquello que nunca perdió: el título de esposa. La reacción fue inmediata, aunque contenida. La familia reconocida legalmente comenzó los trámites sucesorios: bienes, derechos, decisiones pendientes. Todo debía resolverse bajo un marco que, por primera vez, dejaba fuera a la figura pública más asociada al actor en sus últimos años. El contraste fue brutal. La prensa, sorprendida, reaccionó tarde. Algunos medios intentaron minimizar el hecho, otros lo omitieron por completo. Nadie quería reescribir una historia que había sido aceptada durante tanto tiempo. Reconocer a Ena Arana significaba admitir que el público había sido parte voluntaria o no de una ficción prolongada. Para la mujer visible, el golpe fue devastador. No solo perdió derechos económicos, sino también identidad. Había vivido como esposa sin serlo. Había sido tratada como viuda sin tener ese derecho. El duelo, que ya era difícil, se volvió humillante. Pasó de ocupar el centro del relato a ser una nota al margen que nadie sabía cómo explicar. Ena Arana, en cambio, no celebró. No hubo gestos de revancha ni intentos de corrección histórica. Su silencio fue coherente hasta el final. No habló con la prensa. No dio entrevistas. No buscó limpiar su nombre ni ensuciar el de su marido. Su poder no estaba en la palabra, sino en la permanencia. Ese contraste definió el verdadero legado de Arturo de Córdoba. Un hombre que había logrado controlar cada aspecto de su imagen.
pero que no pudo controlar el desenlace legal de su propia vida. Todo aquello que había sido diseñado para protegerlo terminó exponiendo la contradicción central de su existencia. El impacto se extendió más allá de los involucrados directos. Colegas, productores y periodistas comenzaron a entender la magnitud del engaño estructural que había sostenido una de las figuras más respetadas del cine mexicano. No se trataba de una aventura secreta ni de un escándalo aislado. Se trataba de una vida entera organizada alrededor de la negación pública de un matrimonio legítimo. Los hijos legales, que siempre habían vivido en segundo plano, quedaron finalmente reconocidos, no como herederos mediáticos, sino como herederos reales. Para ellos, la muerte del padre no trajo paz, sino una exposición inesperada. De pronto, su existencia dejaba de ser un rumor y pasaba a ser un hecho imposible de ocultar. La narrativa oficial se resquebrajó. No se rompió del todo, pero ya no era sólida. El mito seguía en pie, pero con grietas visibles. La pregunta ya no era quién había sido Arturo de Córdoba en la pantalla, sino qué había costado sostener esa imagen durante tanto tiempo. Ena Arana regresó entonces al mismo lugar del que nunca se fue, el margen, reconocida por la ley, ignorada por el público. Su existencia seguía siendo incómoda para una historia que prefería el romance a la verdad. Pero su papel ya no podía borrarse del todo, porque a partir de ese momento, cada biografía, cada homenaje, cada recuerdo enfrentaría una contradicción imposible de resolver sin nombrarla. Y nombrarla implicaba aceptar que el silencio no había sido casual, sino una elección consciente. En la siguiente parte, veremos las consecuencias de esa verdad tardía, cómo el apellido de Córdoba se desdibuja, cómo los hijos desaparecen del espacio público, y cómo una familia entera decide pagar el precio final del silencio, retirarse de la historia para siempre. Tras la confirmación legal de que Arturo de Córdoba murió casado con Ena Arana, la historia no derivó en un escándalo prolongado ni en una batalla pública. Ocurrió algo mucho más revelador. La familia eligió el retiro, un silencio definitivo, como si, después de décadas viviendo a la sombra de una mentira cuidadosamente administrada, la única salida posible fuera desaparecer por completo del relato. Los hijos legales de Arturo de Córdoba nunca habían ocupado un lugar visible en la vida pública de su padre. Durante años fueron figuras laterales, protegidas por la misma lógica que había borrado a su madre del imaginario colectivo. Existían, pero no se mostraban, no concedían entrevistas, no asistían a estrenos, no reclamaban un apellido que, paradójicamente, sí les pertenecía. Con la muerte del actor y la confirmación de la verdad legal, esa invisibilidad dejó de ser una imposición externa y se convirtió en una decisión consciente. La familia entendió que cualquier intento de aparecer, explicar o reclamar solo prolongaría una historia que había causado suficiente daño. No querían ser los protagonistas tardíos de un drama que nunca eligieron. Mientras la prensa debatía cómo reacomodar la narrativa, los hijos tomaron otro camino. Se retiraron de la vida pública sin hacer ruido. Cambiaron de entorno. Evitaron declaraciones, rechazaron invitaciones. No publicaron memorias. No corrigieron versiones oficiales. Eligieron algo que su padre nunca había podido permitirse: una vida sin representación. Ese gesto dice más que cualquier entrevista, porque revela el verdadero costo del control ejercido durante décadas. Arturo de Córdoba protegió su imagen a tal punto que dejó a su familia sin espacio para existir públicamente después de su muerte. El apellido, lejos de ser un legado, se convirtió en una carga incómoda. Ena Arana, ya reconocida por la ley, tampoco intentó ocupar el lugar que le había sido negado durante tanto tiempo. No buscó reescribir la historia ni exigir un reconocimiento tardío. Su silencio final fue coherente con toda su vida. Había resistido sin ser vista, y decidió cerrar el ciclo del mismo modo. Ese retiro colectivo tuvo un efecto inesperado. Al no haber voces familiares que defendieran una versión, el mito quedó suspendido en una ambigüedad permanente. Arturo de Córdoba siguió siendo recordado como el gran actor, pero su vida personal quedó marcada por una ausencia evidente. No había herederos visibles, no había custodios del relato íntimo, solo quedaba la obra y las preguntas. Para el público, esa desaparición fue desconcertante.
En una cultura acostumbrada a dinastías artísticas, a hijos que heredan cámaras y micrófonos, el caso de Arturo de Córdoba fue distinto. Su linaje eligió borrarse, no por vergüenza, sino por cansancio. El silencio ya no era una estrategia, era una forma de supervivencia. Ese acto final revela la paradoja más profunda de esta historia. El hombre que había dedicado su vida a controlar cada aspecto de su imagen, terminó provocando la disolución pública de su propia familia. No dejó herederos que defendieran su memoria ni voces que la matizaran desde dentro. Dejó un vacío. Con el paso de los años, ese vacío se volvió elocuente. Las biografías oficiales mencionaban de forma tangencial el matrimonio legal. Algunos estudios académicos lo analizaban con cautela, pero la familia seguía ausente. No había correcciones, ni ampliaciones, ni versiones alternativas desde el interior. El silencio, una vez más, ganaba, pero ya no era el mismo silencio. Ya no protegía a nadie. Ahora funcionaba como una advertencia, porque mostraba lo que ocurre cuando una vida entera se construye sobre la negación sistemática de lo íntimo. El precio no se paga solo en vida, se hereda. Los hijos de Arturo de Córdoba entendieron algo que su padre nunca aceptó del todo, que no todo legado merece ser defendido públicamente, que a veces la dignidad consiste en retirarse, no en explicarse. Su desaparición no fue un acto de cobardía, sino de límite. Ese límite marca el cierre de la historia familiar, pero no el final de la reflexión, porque lo que queda es una pregunta que va más allá de un solo actor o una sola época. ¿Cuántas historias similares permanecen ocultas detrás de imágenes impecables? ¿Cuántas familias pagaron el precio de proteger un mito que no les pertenecía? En la siguiente parte, la historia se desplazará del ámbito familiar al cultural. Analizaremos qué hace un país con la verdad cuando ya no hay testigos que la reclamen. ¿Cómo se recuerda a un ídolo cuando su legado artístico sobrevive, pero su linaje decide callar para siempre? Ahí, en ese espacio incómodo entre memoria y olvido, se definirá el verdadero significado del silencio que Arturo de Córdoba dejó como herencia. Con la familia retirada y los papeles legales cerrados, la historia de Arturo de Córdoba entró en una nueva fase, la del recuerdo público. Ya no había voces internas que explicaran, negaran o corrigieran. El relato quedó en manos de instituciones culturales, críticos, programadores de cine y una memoria colectiva que durante décadas había aprendido a convivir cómodamente con medias verdades. En los años posteriores a su muerte, los homenajes no se detuvieron. Ciclos de cine, retrospectivas televisivas, artículos conmemorativos. Arturo de Córdoba seguía siendo presentado como uno de los grandes galanes del cine de oro, un actor sofisticado, intenso, dueño de una presencia inconfundible. La obra se celebraba sin fisuras. La vida personal, cuando se mencionaba, era tratada con eufemismos cuidadosamente elegidos. Se hablaba de una vida sentimental compleja, de relaciones intensas, de decisiones propias de su época. Rara vez se pronunciaba el nombre de Ena Arana, y cuando aparecía era como una nota al margen, sin rostro ni historia. El silencio, una vez más, se reciclaba como una forma de cortesía cultural. Esta forma de recordar no era casual. La industria cultural había aprendido que los mitos funcionan mejor cuando no se les pide coherencia moral. Arturo de Córdoba encajaba perfectamente en esa lógica. Su obra podía disfrutarse sin incomodidad si se mantenía separada de las consecuencias humanas de su vida privada. Y durante años, esa separación fue aceptada sin resistencia. Sin embargo, el tiempo empezó a cambiar las reglas. Nuevas generaciones de investigadores, menos comprometidas con la protección de ídolos intocables, comenzaron a revisar archivos con otra mirada. No buscaban escándalos, sino contextos. Querían entender cómo se construyó el cine de oro, no solo en la pantalla, sino detrás de ella. En ese proceso, el caso de Arturo de Córdoba volvió a surgir, no como una anécdota romántica, sino como un ejemplo claro de cómo la industria había colaborado activamente en la creación de vidas paralelas. La pregunta ya no era si había tenido una esposa legal oculta, sino por qué todos aceptaron ocultarla. Algunos críticos empezaron a señalar la contradicción. ¿Cómo podía hablarse de sofisticación y modernidad mientras se negaba la existencia pública de una familia legítima?
¿Qué tipo de valores se estaban preservando realmente? Estas preguntas no generaron titulares explosivos, pero sí un malestar persistente. Las instituciones culturales reaccionaron con cautela. No hubo desmentidos ni correcciones oficiales. Se optó por una estrategia más sutil: ampliar el contexto sin alterar el centro. Se añadieron notas biográficas más largas, se mencionó el matrimonio legal de forma discreta, se habló de una vida privada reservada. El mito se ajustaba, pero no se rompía. Esa tensión definió la forma en que Arturo de Córdoba fue recordado a partir de entonces. Ya no como un ídolo sin sombras, pero tampoco como un hombre enfrentado a sus errores. Quedó en un espacio ambiguo, cómodo para el consumo cultural y frustrante para quienes buscaban una lectura honesta. La ausencia de la familia reforzó esa ambigüedad. Al no haber descendientes que exigieran una revisión pública, el relato quedó suspendido. Nadie defendía la versión completa. Nadie la refutaba. El silencio heredado seguía funcionando, ahora sin protagonistas. Para el público general, la historia personal de Arturo de Córdoba se volvió un dato secundario. Las películas seguían emocionando. Las interpretaciones mantenían su fuerza. El espectador podía disfrutar sin sentirse interpelado. Y eso, en última instancia, era lo que el sistema prefería. Pero bajo esa superficie tranquila, algo había cambiado. La pregunta ya estaba instalada. Aunque no siempre se formulara en voz alta, ¿es posible admirar una obra sin preguntarse por el costo humano de sostenerla? ¿Hasta qué punto la memoria cultural tiene la responsabilidad de integrar aquello que fue deliberadamente ocultado? Estas preguntas no encontraron respuestas definitivas. No hubo una revisión oficial, ni un gesto simbólico que integrara a Aena Arana al relato público. Su existencia siguió siendo un hecho legal reconocido y una ausencia cultural persistente. El país, en cierto modo, eligió la comodidad del mito incompleto. Sin embargo, esa elección no estuvo exenta de consecuencias. Cada nueva generación que redescubre el cine de oro lo hace con una mirada más crítica, no para destruirlo, sino para entenderlo en su complejidad. Arturo de Córdoba ya no es solo el galán sofisticado. Es también el hombre que construyó su éxito sobre un silencio prolongado. Esa lectura más madura no elimina el placer estético, pero sí lo contextualiza. Permite ver la obra como producto de una época y de un sistema que privilegiaba la imagen por encima de la vida privada. Y en ese contexto, el caso de Arturo se vuelve paradigmático. El mito, entonces, sobrevive, pero ya no es inocente. Lleva consigo la huella de lo que se decidió no mostrar. Y esa huella incomoda, aunque no siempre se nombre, es una presencia silenciosa que acompaña cada homenaje, cada proyección, cada elogio. En la siguiente parte, esa incomodidad se volverá más personal, porque cuando la memoria pública se estabiliza y la familia se retira, lo único que queda es la pregunta íntima: ¿valió la pena? ¿Valió la pena sostener una imagen perfecta a costa de desaparecer como familia? Ahí, en ese espacio entre la obra que perdura y las vidas que se borraron, se revelará el verdadero saldo de una carrera construida con disciplina, talento y un silencio que nunca dejó de cobrar su precio. Cuando el tiempo hizo su trabajo y el ruido mediático se apagó, la historia de Arturo de Córdoba quedó suspendida en un punto incómodo. No había escándalo activo, no había familia reclamando, no había juicios pendientes. Solo quedaba una obra admirada y una vida personal fragmentada, conocida a medias. Y entonces apareció la pregunta más difícil, la que no se responde con archivos ni homenajes. ¿Valió la pena? Durante décadas, Arturo había creído que sí, que el control absoluto de su imagen justificaba cualquier sacrificio, que proteger la carrera equivalía a protegerlo todo. Desde esa lógica, cada silencio tuvo sentido. Ocultar a la esposa legal, permitir que el público creyera en una viuda que no lo era, borrar a los hijos del encuadre mediático, aceptar que la familia existiera solo en documentos. Todo parecía funcional mientras el sistema se mantenía en pie, pero visto desde la distancia, el resultado fue otro. Arturo murió sin una familia visible que lo acompañara públicamente. Murió sin herederos que defendieran su memoria desde el afecto. Murió dejando una obra sólida, sí, pero un linaje roto. El éxito sobrevivió, la vida íntima no.
Los críticos que revisaron su trayectoria con los años comenzaron a notar ese vacío. No era un vacío artístico, sino humano. A diferencia de otros actores de su generación, Arturo no dejó relatos familiares, anécdotas compartidas, testimonios íntimos que enriquecieran la comprensión de su figura. Todo lo personal había sido cuidadosamente eliminado, y cuando se elimina demasiado, lo que queda es una imagen fría, casi abstracta. Ese frío no estaba en sus interpretaciones, llenas de intensidad y matices. Estaba en el relato que rodeaba al hombre. Un relato sin raíces visibles, sin continuidad, sin voces que lo humanizaran desde dentro. El control había sido tan eficaz que terminó por aislarlo incluso después de muerto. Algunos defendieron esa elección. Argumentaron que cada artista tiene derecho a proteger su intimidad. Y es cierto. Pero el caso de Arturo de Córdoba va más allá de la privacidad. No se trató de reservar detalles personales, sino de construir activamente una ficción pública que excluyó a personas reales, con derechos y consecuencias. Esa diferencia es crucial. La esposa legal no fue una figura secundaria por elección propia, sino por estrategia ajena. Los hijos no se mantuvieron al margen por timidez, sino por un sistema que los dejó sin lugar. La intimidad fue utilizada como herramienta de control, no como espacio de cuidado. Y ese matiz transforma por completo la lectura del legado. Con el paso de los años, la pregunta ¿valió la pena?, empezó a formularse de otra manera, no como un juicio moral, sino como una reflexión sobre el costo real del éxito. Arturo logró exactamente lo que buscaba: una carrera sin escándalos visibles, una imagen coherente, un prestigio sostenido, pero lo logró al precio de desaparecer como hombre completo. La enfermedad, la muerte de su hijo, el aislamiento final, todo parece indicar que ese precio fue más alto de lo que él mismo anticipó. Porque el control, cuando se extiende a todos los aspectos de la vida, termina por vaciarla de espontaneidad, de vínculos auténticos, de reparaciones posibles. No hubo un momento de redención pública. No hubo una confesión tardía, ni un gesto simbólico que integrara a la familia al relato. Arturo se mantuvo fiel a su estrategia hasta el final. Y esa coherencia, paradójicamente, es lo que vuelve su historia tan inquietante. No falló por descuido, sino por convicción. Hoy, al revisar su figura, esa convicción genera incomodidad, porque obliga a preguntarse cuántos silencios similares fueron necesarios para construir el cine de oro. ¿Cuántas vidas quedaron fuera del encuadre para que el brillo se mantuviera intacto? Arturo de Córdoba no fue una excepción. Fue un ejemplo especialmente claro. El público actual, más dispuesto a aceptar la complejidad, empieza a entender que el talento no cancela las consecuencias humanas, que admirar una obra no exige negar el daño que pudo causar su construcción. En ese sentido, la historia de Arturo se convierte en una lección silenciosa, más poderosa que cualquier escándalo. Valió la pena para la industria, valió la pena para el mito, pero no está claro que haya valido la pena para el hombre, ni para quienes lo rodearon. El silencio protegió la carrera, pero desmanteló la familia. Y al final, lo único que quedó fue una memoria incompleta, sostenida por preguntas sin respuesta. Esa es la herencia más compleja que dejó Arturo de Córdoba. No una controversia abierta, sino una duda persistente. Una duda que acompaña cada proyección, cada homenaje, cada elogio tardío, porque cuando se conoce el precio del control absoluto, el aplauso nunca vuelve a sonar igual. En la siguiente y última parte, esa duda se transformará en reflexión final, no sobre Arturo de Córdoba como actor, sino sobre lo que su historia revela de una época, de una industria y de una cultura que prefirió el mito a la verdad. Ahí, sin necesidad de acusaciones, la historia encontrará su cierre definitivo. Con el paso del tiempo, la historia de Arturo de Córdoba dejó de analizarse solo como la biografía contradictoria de un actor brillante. Se transformó, poco a poco, en algo más amplio y más incómodo. Un espejo fiel de una época, de una industria y de una cultura que normalizó el silencio como precio del éxito. Porque Arturo no actuó en el vacío. No inventó solo el sistema que le permitió ocultar a su esposa legal durante más de 30 años. Ese sistema ya existía.
Él simplemente lo entendió mejor que muchos, y lo utilizó con una disciplina implacable. El cine de oro mexicano no solo fabricaba películas, fabricaba vidas públicas diseñadas para no fallar. En ese contexto, la vida privada de los artistas no les pertenecía del todo. Pertenecía a los estudios, a los contratos, a la moral oficial de un país que necesitaba ídolos sin fisuras. Mostrar una familia incorrecta, una relación ambigua o una legalidad incómoda podía destruir una carrera entera. Arturo eligió sobrevivir dentro de esas reglas, aun cuando eso implicara fracturarse por dentro. El silencio no fue una anomalía, fue una norma. Otros actores ocultaron hijos, matrimonios, identidades, enfermedades. La diferencia es que en el caso de Arturo de Córdoba, el silencio fue llevado al extremo de convertirse en una estructura vital. No fue una solución temporal, sino una forma de vida. Analizar su historia desde esa perspectiva cambia el foco. Ya no se trata solo de preguntarse si fue justo con Ena Arana o con sus hijos. Se trata de entender por qué una mujer tuvo que aceptar ser borrada para que un hombre pudiera triunfar. ¿Por qué una familia completa tuvo que desaparecer para que el público pudiera creer en una imagen coherente? La industria fue cómplice, no necesariamente por maldad, sino por conveniencia. Los estudios protegían a sus estrellas porque protegían su inversión. La prensa colaboraba porque el acceso dependía de la obediencia. El público aceptaba porque prefería el mito al conflicto. Todos ganaban algo, excepto quienes quedaban fuera del encuadre. En ese sentido, Arturo de Córdoba no fue solo un individuo tomando decisiones egoístas. Fue también el producto de un sistema que premiaba el control y castigaba la verdad. Un sistema donde la legalidad podía ocultarse si no resultaba rentable, y donde el silencio se consideraba una virtud profesional. Esa comprensión no absuelve, pero contextualiza. Permite entender por qué Ena Arana no rompió el silencio, por qué los hijos no reclamaron visibilidad, por qué, incluso después de la muerte del actor, nadie quiso reescribir la historia de manera frontal. Romper el pacto implicaba cuestionar no solo a un hombre, sino a toda una época. Con los años, ese pacto comenzó a resquebrajarse, no con escándalos, sino con preguntas. Las nuevas miradas sobre el cine de oro ya no buscan ídolos inmaculados, sino relatos completos. Y en esos relatos, la historia de Arturo de Córdoba aparece como un caso paradigmático, el éxito sostenido a costa de la desaparición familiar. Ese cambio de mirada es lento y desigual. Aún hoy, muchas biografías oficiales siguen suavizando los hechos. Siguen hablando de vida reservada, en lugar de ocultamiento deliberado. Siguen priorizando la obra sobre las consecuencias humanas. Pero la pregunta ya está instalada. Y no se puede desinstalar sin volver al silencio absoluto. El público actual, especialmente aquel que creció admirando a estas figuras, enfrenta un dilema. ¿Cómo reconciliar el amor por una obra con el conocimiento de lo que se sacrificó para sostenerla? No hay una respuesta única, pero ignorar la pregunta ya no es una opción honesta. En este punto, la historia de Arturo de Córdoba deja de pertenecerle solo a él. Se convierte en una advertencia cultural. Muestra lo que ocurre cuando el éxito se construye sin espacio para la verdad íntima, cuando la imagen pública se impone como un deber superior al cuidado de los vínculos reales. También revela algo más profundo, que el silencio, cuando se normaliza, no protege, se hereda. Los hijos que desaparecieron del espacio público, la esposa que eligió no hablar, la ausencia de descendientes visibles, todo eso es la consecuencia directa de una vida organizada para no ser cuestionada. Al final, el cine de oro dejó películas inolvidables, pero también dejó heridas que tardaron décadas en nombrarse. Arturo de Córdoba encarna esa dualidad como pocos. Un actor extraordinario, sí, pero también un hombre que pagó el precio completo de una coherencia construida sobre la negación. Este análisis no busca condenar ni absolver, busca entender, porque solo entendiendo se puede evitar repetir el mismo patrón. Hoy, en una época donde la imagen sigue siendo moneda de cambio, la historia de Arturo resuena con una vigencia inquietante. En la siguiente y última parte, esa reflexión se cerrará de manera definitiva, no con juicios ni con revelaciones nuevas, sino con una conclusión inevitable. ¿Qué nos enseña realmente esta historia? ¿Y por qué recordar a Arturo de Córdoba implica, necesariamente,
Recordar también a quienes fueron obligados a desaparecer para que su mito pudiera existir. Con el paso de los años, el nombre de Arturo de Córdoba permaneció intacto en carteleras culturales, ciclos de cine y libros de historia. Pero algo fundamental se había roto de manera irreversible. No hubo nadie dispuesto a custodiar su memoria desde dentro. Ningún hijo, ninguna esposa, ningún familiar salió a contar la historia completa. Y ese vacío no fue casual, sino la consecuencia final de una vida organizada alrededor del silencio. En otras grandes figuras del cine de oro, el legado suele sobrevivir a través de descendientes visibles. Hijos que conceden entrevistas, nietos que defienden el apellido, familias que participan activamente en homenajes. En el caso de Arturo de Córdoba ocurrió lo contrario. Su linaje eligió desaparecer, no como castigo, sino como protección. Protegerse del peso de una historia que nunca les permitió existir con normalidad. Esa ausencia resulta más elocuente que cualquier escándalo, porque demuestra que el silencio no terminó con la muerte del actor. Se convirtió en herencia, una herencia incómoda que nadie quiso aceptar públicamente. Los hijos legales, marcados por años de invisibilidad mediática, entendieron que exponerse significaba reabrir heridas que nunca sanaron. Optaron por una vida lejos de cámaras, lejos de preguntas, lejos del apellido que tanto costó sostener. Ena Arana, la esposa legal, cerró su historia del mismo modo en que la había vivido, sin declaraciones, sin reivindicaciones públicas, sin ajustes tardíos. Nunca intentó convertirse en la verdadera viuda ante la opinión pública. Su victoria fue silenciosa y amarga. Ser reconocida por la ley, pero no por la memoria colectiva. Eligió no disputar ese espacio, tal vez porque entendió que no había nada que ganar. Esa renuncia final explica mucho, porque si nadie cercano quiso narrar la historia desde dentro, fue porque el precio emocional ya había sido demasiado alto. Defender el legado implicaba justificar silencios. Cuestionarlo implicaba exponerse. Y entre esas dos opciones, la familia eligió la tercera: no participar. Así, la memoria de Arturo de Córdoba quedó en manos de terceros. Críticos, historiadores, programadores culturales. Personas que podían analizar la obra, pero no el costo íntimo de sostenerla. El resultado fue una memoria incompleta, sostenida más por la admiración estética que por la comprensión humana. Con el tiempo, esa forma de recordar empezó a mostrar fisuras. Cada vez que se revisaba su filmografía, aparecía la misma sensación. Algo faltaba. No en la pantalla, sino fuera de ella. No había anécdotas familiares. No había voces que lo humanizaran desde el afecto. Solo quedaba el actor, separado del hombre de una manera casi quirúrgica. Esa separación fue, irónicamente, el gran éxito de Arturo de Córdoba. Logró lo que se propuso: una imagen profesional casi perfecta, sin contaminaciones visibles. Pero ese éxito tuvo un efecto colateral devastador. Al borrar lo íntimo, borró también la posibilidad de una memoria cálida, compartida, viva. Los homenajes continuaron, pero se volvieron cada vez más formales. Retrospectivas impecables, textos respetuosos, análisis técnicos. Todo correcto, todo distante. Nadie hablaba de la esposa que no aparecía en las fotos. Nadie preguntaba por los hijos que nunca estuvieron en primera fila. El silencio seguía funcionando, ahora institucionalizado. Para las nuevas generaciones, Arturo de Córdoba empezó a ser una figura casi abstracta. Un rostro elegante, una voz grave, una intensidad dramática, pero sin contexto vital, sin raíces visibles. Y eso, en una época que valora cada vez más la autenticidad, comenzó a resultar problemático. La pregunta ya no era solo qué había ocultado, sino por qué nadie quiso heredar la tarea de explicarlo. Y la respuesta parece clara. Porque explicar implicaba revivir una historia construida sobre renuncias. Renuncias al amor visible, a la familia pública, a la verdad compartida. El silencio, en este punto, dejó de ser una estrategia defensiva y se convirtió en un síntoma. El síntoma de una vida que, aunque exitosa, no dejó espacio para que otros la habitaran sin dolor. Nadie quiso ser el guardián de un recuerdo que exigía justificar ausencias. Así, la figura de Arturo de Córdoba quedó suspendida en una especie de limbo cultural. Admirada, pero no acompañada.
respetada, pero no defendida desde lo personal. Su obra sobrevivió. Su historia íntima quedó congelada en preguntas sin respuesta. Ese es quizás el saldo más inquietante de toda esta historia. No la existencia de un secreto, sino la imposibilidad de integrarlo al recuerdo colectivo de manera natural. Cuando nadie quiere hablar, cuando nadie quiere explicar, el silencio deja de ser protección y se convierte en herida permanente. Y sin embargo, todavía queda un último paso. Porque toda historia que se cuenta hasta aquí exige una reflexión final, no sobre Arturo de Córdoba como individuo, sino sobre lo que su vida revela acerca del precio de sostener una imagen perfecta. En la siguiente y última parte, cerraremos este recorrido con una pregunta inevitable. ¿Qué aprendemos realmente cuando el mito sobrevive, pero la familia decide desaparecer? Ahí, sin acusaciones ni nostalgias, encontraremos el sentido último de una historia marcada por el éxito y por un silencio que nunca dejó de cobrar su precio. La historia de Arturo de Córdoba no se cierra con un escándalo ni con una revelación tardía. Se cierra con algo mucho más incómodo. Una ausencia. Una ausencia de voces familiares, de relatos íntimos, de memoria compartida. El actor triunfó. El mito sobrevivió. Pero la familia desapareció del relato público como si nunca hubiera existido. Arturo entendió antes que muchos el poder de la imagen y el valor del control. Construyó una carrera impecable, protegida de fisuras visibles. Sin embargo, ese mismo control exigió sacrificios silenciosos. Una esposa legal borrada, hijos condenados a la invisibilidad, una vida íntima fragmentada hasta volverse irreparable. Nada de eso anuló su talento, pero sí definió su legado humano. Hoy, su historia nos obliga a mirar más allá del aplauso, a preguntarnos qué se pierde cuando el éxito se sostiene sobre la negación sistemática de la verdad personal. Porque los mitos pueden emocionar, pero no abrazan. Pueden perdurar, pero no acompañan. Recordar a Arturo de Córdoba con honestidad no significa destruir su obra, sino completarla. Integrar el silencio, nombrar la ausencia y aceptar que incluso las figuras más brillantes dejan sombras. Solo así, la memoria deja de ser propaganda y se convierte en aprendizaje. Y solo entonces, el recuerdo vale realmente la pena.